Correcto. Listo. Ahora sí. No sé si te parece, podemos iniciar este licenciado. Si te parece bien. Sergio, sí, dame por favor 4 minutos. Dale, no hay problema. Don Sergio. Hay un eco, licenciado. Tenés que apagar uno de los micrófonos. O sea, o apagar o el de tu PC o el de tu celular. Por ahí. Ahora tenés que quitar el sonido a tu PC, creo. ¿Ahora sí? Por lo visto que no todavía. O sea, tenés que quitarle el sonido de salida, licenciado, no el de entrada. Eso se hace poniendo mudo en la computadora. Por ahí ya. No, sigue todavía el eco. Como le digo, tiene que... Yo le recomiendo licenciado, ya que nos va a presentar, que cierre nomás desde su PC y que presente nomás desde su... O sea, que pueda hablar nomás de su celular. O no sé si está usando para presentar, ¿cómo que se dice? Su... Listo. Ahora sí ya. Ahora sí, espectacular, licenciado. Entonces, no sé si me indicas para iniciar y ya voy presentando directamente. Sí, ya puede. Excelente. Bueno, ahora sí, buenas noches para todos los participantes de esta actividad. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Internacional de Américas. Estamos con el licenciado Samir Urbano. Él es técnico auxiliar en enfermería, lleva ya con una experiencia de 14 años como enfermero. Maneja ya 3 años el área de lo que es la fotografía médica. Cuenta con una inmersión en la fotografía digital del SENA en Medellín, Colombia. Cuenta con una instrucción en fotografía avanzada del Instituto de Confama y es Community Manager del Instituto de Sistemas de Medellín, Colombia. Entonces, él estará abordando el tema de lo que son las revisiones de fotomédica en concurso científico. Entonces, licenciado, te agradezco y espero que sea el agrado de todo, ¿verdad?
Bueno, muy buenas noches a todos. Les agradecemos pues su asistencia. Para mí, como siempre, esto es un honor participar y más la invitación de tan prestigiosa institución, todos ustedes como estudiantes de medicina. Eh, Sergio, yo puedo ver, discúlpame antes de empezar, es que no me veo en la cámara. Sí, se te ve, licenciado. ¿Te puedo mandar una Bien, foto? bien. Sí, no te preocupes. Ah, listo, ok. Entonces, como les estaba comentando nuevamente, para mí es un honor estar con ustedes participando de esta introducción a la fotografía médica, esta charla, y también, como me ha comentado Sergio, en el manejo que ustedes quieren tenerlo respecto a un concurso fotográfico. Ya Sergio me presentó pues todas mis credenciales respecto a la fotografía. Soy enfermero de profesión acá en la ciudad de Medellín, Colombia, la segunda ciudad de mayor importancia en nuestro país. Y para mí la fotografía es una pasión. ¿Cómo fue que surgió todo respecto a la fotografía? Como les repito, llevo mucho tiempo trabajando como enfermero acá en la ciudad de Medellín. Trabajo en un instituto que se especializa en cirugía plástica. Entonces, algunos cirujanos hacen publicidad en redes sociales. En determinado momento ellos me pidieron el favor que les tomara una fotografía para publicitarla. Entonces, yo con mi celular lo iba haciendo o con el celular de ellos. Entonces vi que tenía esa vocación como fotógrafo. Me gustaba hacerles fotografías, hacerles videos también. Entonces, debido a esa necesidad tan apremiante que hoy en día tienen las redes sociales para la publicidad, pues quise aprender, quise capacitarme más. Entonces, en un principio me decían, hey Samir, tómame esta fotografía, y yo con mucho gusto, cuando estaba desocupado en mi turno, lo hacía, cuando estaba ocupado también. Entonces, de allí poco a poco fui teniendo ese amor por la fotografía y más en el medio en que yo tengo. Entonces, para mí, Samir, significa la fotografía mucho. Ustedes recuerdan y saben que la palabra fotografía significa pintar sobre la luz. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en este momento respecto a la fotografía. Entonces, a medida que vayamos desarrollando este tema, sé que ustedes quieren saber un poco acerca del concurso, de qué variables o cómo una fotografía puede tener ese impacto en el público. Pues hay que hablar de la parte técnica. Hay que ir hablando de la parte técnica y saber qué parámetros en nuestra cámara podemos utilizar para poder tener esa imagen que queremos. Lo primero, ante todo, tenemos que conocer bien nuestro artefacto, nuestra cámara. Como pueden ver aquí en la pantalla, esta es mi cámara. Es la cámara Sony DSLR-HX400. Este es el modelo que yo tengo. Tiene pues un lente más o menos aproximado de 35 milímetros, un lente Car 6, que es una tecnología alemana, y es una cámara semiprofesional. Esta es la que yo actualmente manejo. Entonces yo sé dónde están los parámetros que yo necesito, dónde está el modo manual, dónde está el modo automático, dónde puedo tener el balance de blancos, dónde puedo tener esos parámetros que ya los vamos a tocar en este momento. Entonces, miren aquí la cámara. Entonces yo necesito saber qué tipo de cámara tengo y dónde puedo familiarizarme para poder tener esa práctica, buscar lo que yo quiero en fotografía médica, que ese es el tema que estamos tratando. Esta es tiene 20.4 megapíxeles, tiene para video y tiene un sinfín de parámetros que hasta el momento a mí me sirven. Entonces, a medida que uno vaya creciendo en fotografía, pues uno va a ir buscando qué tipo de cámaras quiere. Pero en fotografía médica, digamos que una cámara semiprofesional nos permite tener muy buenos resultados. Entonces, eso en primer lugar, familiarizarnos con nuestra cámara, la que tengamos. Entonces, lo más importante a entender es que se necesitan esos parámetros técnicos, pero también se necesita el corazón y la cabeza para poder pensar qué es lo que yo quiero, qué imagen quiero transmitir.
Ustedes saben que la fotografía es un lenguaje como tal, lo que yo quiero transmitir, lo que yo quiero impactar con la fotografía que yo tengo. Y más ahora en salud, que la situación está muy lamentable por el COVID, entonces tengo muchas formas de hacerlo mediante la fotografía médica. Entonces ya para ir al tema que nos interesa, esta introducción, pues vamos a hablar de estos parámetros que se llaman el triángulo de exposición, ¿sí? Es muy importante que ustedes lo tengan presente y que lo puedan apuntar allí. Todos los asistentes, el triángulo de exposición es algo básico que es importante manejarlo, que se necesita para empezar en fotografía. Entonces vamos a empezar a leer textualmente esta definición que es el triángulo de exposición. El triángulo de exposición es una analogía para explicar los elementos principales que afectan a la exposición en una fotografía. En ese caso tenemos el ISO, la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Entonces, esa forma en que estos elementos estén relacionados, los tres, si los manejamos bien, si podemos tener esa forma correcta de exponerlos y de buscar esos parámetros en nuestra cámara, pues vamos a tener un resultado. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo abro la apertura del diafragma, ya vamos a explicar qué es eso, vamos a tener que reducir la velocidad de obturación y disminuir el ISO para tener un resultado en una fotografía. Entonces, esa definición pues, nos puede costar un poquito entenderlo en este momento, pero vamos a ver detalladamente qué es el ISO. ¿Sí? ¿Qué es el ISO? Dice que es un valor que indica la sensibilidad a la luz del sensor de nuestra cámara digital o de la película química. Tiene un valor fijo de partida, normalmente 100, que se puede forzar para captar imágenes con menor cantidad de luz. Esto implica que puede surgir ruido en la imagen, que será menor cuanto menos se fuerce el sensor. Entonces ustedes pueden apreciar allí, asistentes, hay unos números que la cámara trae. Ahí dice 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Hay cámaras que tienen muchos más parámetros, pero tomando este ejemplo aquí, da hasta 6400. Entonces quiere decir que entre mayor sea el número, pues va a tener más sensibilidad a la luz, o sea, el sensor se va a forzar más, la imagen va a estar como granulosa, como borrosa. Ustedes ven allí, observan que el 6400, el 3200, pues tiene esa imagen como borrosa, ¿sí? Tiene mucho ruido. Entonces la imagen pues no va a ser aceptable. Pero ustedes ven que hay una sensibilidad ISO de 100, de 200, y ustedes ven que hay una nitidez, hay una imagen limpia. Entonces, en fotografía médica, que es lo que nos está interesando en este momento, pues yo no puedo subir mucho esos parámetros, ¿no? Utilizar sensibilidades ISO de 1600, de 3200, pues porque no voy a obtener una buena imagen. Pero saliéndonos un poco del parámetro de ISO, pues habrá momentos en que yo necesite tener un ISO aumentado, digamos cuando es fotografía nocturna, pues yo voy a utilizar ISOs de 3200, de 6400, pero como no es el caso de fotografía nocturna de lo que estamos hablando en este momento, estamos hablando de fotografía médica, entonces yo tengo que utilizar sensibilidades ISO de 100 hasta 500, digamos que a mí me permiten jugar con esos parámetros, entonces voy a utilizar un ISO de 100, un ISO de 200, para tener una buena sensibilidad y tener una buena imagen. Entonces, Sergio, seguimos con el otro parámetro. Entonces ya hablamos del ISO, ¿sí? Ya hablamos del ISO. Entonces, yo prendo mi cámara. Sergio, ¿me puedes proyectar la imagen donde yo me vea hablando? Donde yo, eso, ahí, muy bien. Entonces, yo prendo mi cámara. Yo sé que ahí no van a ver bien, ¿sí? Pero estos parámetros
Estos parámetros están aquí en mi cámara, en la parte de abajo. Yo miro por aquí la cámara, eso, por aquí así. Ahí. Entonces, siempre que yo voy a tomar una fotografía, ahí están los parámetros en la parte de abajo. Siempre va a aparecer la apertura del diafragma, el ISO y la velocidad de obturación. Entonces, hemos hablado del ISO en primer lugar. Entonces, siempre van a estar esos parámetros. Entonces, yo voy a modificarlos según lo que tenga, según cómo maneje mi cámara. Entonces, si yo necesito un ISO alto, pues lo voy a aumentar. Si yo necesito un ISO de 100, de 200, entonces yo lo voy a poder manejar. Entonces, eso en primer lugar, el ISO. Ahora sí, Sergio, volvamos al parámetro que estábamos. Eso, muy bien, la apertura del diafragma. Esto es muy importante. Entonces dice textualmente tamaño del orificio, que se regula con una serie de láminas que permite que la luz entre por el objetivo para llegar al sensor. Un orificio más grande, identificado por un número más pequeño, deja entrar más luz. Uno más pequeño, un número mayor, deja pasar menos luz. Entonces allí ustedes ven en pantalla que hay varios parámetros. Entonces el parámetro, la apertura del diafragma, está representado con la letra F. Entonces dice así, dice número menor, o sea, cuando la apertura es mayor, pues el número va a ser menor, como ven allí, dicen F1.4, F2, F2.8. Entonces ven que la apertura del diafragma es mucho más ancho, ¿sí? Mucho más ancho, entonces le va a permitir llegar mucha más luz y va a entrar más luz a la cámara. Pero si la apertura del diafragma es con un número alto o mucho mayor, pues la entrada de luz va a ser mucho menor, como ven allí, un F22, es un orificio muy pequeño, un F16, un F11. Entonces, pensemos en esta ilustración de la apertura del diafragma. Digamos, cuanto más abrimos la llave del agua, ¿sí? Digamos, para llenar un cubo o para lavarnos las manos, entonces, entre más abramos la llave, pues más va a caer agua, ¿sí? Entonces, cuanto más abramos la apertura del diafragma, pues más entrada de luz vamos a tener en nuestra cámara. Pero cuando cerramos la llave, o sea, cuando cerramos la llave, va a caer menos agua. Entonces, si cerramos la apertura del diafragma, pues vamos a tener menos luz hacia nuestra cámara. Entonces, dependiendo del ambiente en que yo esté, de lo que yo necesite para tomar una fotografía, entonces yo voy a abrir la apertura del diafragma o lo voy a cerrar. O como somos familiarizados con el tema de la salud, la gran mayoría de quienes estamos aquí, pues sabemos que cuando hay un paciente que tiene un trauma craneoencefálico o necesita un examen neurológico, entonces siempre se busca el reflejo pupilar. Entonces, cada vez que el médico hace esto, pues la pupila se va a cerrar. Entonces, dependiendo de cómo esté el paciente, pues vamos a tener un diagnóstico. Entonces, más o menos es una ilustración de cómo se comporta la apertura del diafragma. Entonces, para que lo podamos comprender. Entonces, hablábamos del ISO anteriormente, que se maneja, que manejábamos entre 100 y 500. Entonces, la apertura del diafragma en fotografía médica, pues yo voy a estar en un ambiente, en un hospital, ¿cierto? En un hospital, en urgencias, voy a estar en un consultorio, voy a estar en una sala de cirugía, entonces voy a tener muy buena luz, ¿sí? Voy a tener muy buena luz. Entonces yo no necesito, pues, abrir mucho la apertura del diafragma para que me comprendan más o menos qué es lo que quiero explicarles, pues porque tengo muy buena luz. Entonces, si yo lo abro más, entonces pues la imagen me va a quedar sobreexpuesta. Entonces yo tengo que jugar con esos parámetros. Si yo tengo buena luz, las luces del techo, la luz de la cielítica, si tengo esos artefactos pues en una sala de cirugía o en un hospital, pues yo tengo que variar la apertura del diafragma. Entonces, dependiendo del ambiente donde esté, yo voy a tenerlo muy presente. Entonces, digamos que en fotografía médica,
la apertura del diafragma entre F4 y F2.8, digamos que me sirve, pero eso dependiendo de donde yo esté. Más adelante vamos a ver unas imágenes, cómo fue que lo logramos. Continuemos, Sergio, ahí con el último parámetro. Está la velocidad de obturación. Dice, valor que determina el tiempo que el sensor estará recibiendo luz, tiempo de exposición. Se mide en segundos y fracciones de segundo. Cuanto más rápido sea la velocidad, menos tiempo llegará luz al sensor. Cuanto más lenta, mayor el tiempo que se permite que la luz entre. Entonces, ustedes ven allí la imagen, ¿sí? La imagen de la velocidad de obturación. Está, por ejemplo, alguien que se está desplazando en una bicicleta y ustedes ven allí los parámetros que están en segundos y en fracciones de segundos. Entonces allí, por ejemplo, dice que la velocidad de obturación está en 1 segundo, en 2 segundos, en 4 segundos. La velocidad de obturación de 1 sobre 125, 1 sobre 250 son fracciones de segundo. Entonces nos da un ejemplo de lo que sucede allí. Entonces, digamos, si yo le doy una velocidad de obturación de 1 segundo a una fotografía, pues es 1 segundo que va a entrar luz, pues la imagen me va a quedar pues muy sobreexpuesta, va a tener muchísima luz, ¿sí? Entonces, digamos, la velocidad de obturación para fotografía astronómica. Por ejemplo, se pueden utilizar velocidades de obturación de hasta 8 segundos. Entonces, yo disparo, obturo, entonces la cámara va a estar 8 segundos recibiendo luz. La cámara hace esto, tit, 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 8 segundos. Entonces sale la imagen. Pero como es fotografía astronómica nocturna, pues voy a tener que tener... Pero como estamos hablando de fotografía médica, entonces yo voy a tener velocidades de obturaciones un poco más pequeñas. Yo no voy a poder, para una fotografía médica en un consultorio, en cirugía, en urgencias, en hospitalización, con velocidad de obturación de 1 segundo. Entonces yo tengo que jugar con eso. En la experiencia que tengo, yo puedo tener velocidades de obturación de 1 sobre 60. Es la que yo más utilizo, como para que lo tengan ahí muy presente. Lo pueden anotar, 1 sobre 60. Entonces ese parámetro es el que más utilizo yo. Y volviendo a la imagen, pues, si yo, por ejemplo, acá dice una velocidad de obturación 1 sobre 200. Entonces, si yo veo que alguien está manejando bicicleta o va en un bus o va corriendo, entonces yo necesito que esa velocidad de obturación sea rápida para poderlo congelar al sujeto. Entonces, va alguien manejando bicicleta, entonces yo tengo que utilizar una velocidad de obturación muy rápida, ¿sí? Para poder obturar rápidamente y que pueda congelar a ese sujeto. Pero si yo voy a congelar a alguien que va caminando, corriendo con una velocidad de obturación de 1 segundo, pues no lo voy a poder hacer. Como ven allí en la imagen, va a quedar borrosa. Entonces, ese es un parámetro que es muy importante tenerlo muy presente. Entonces, eso se llama la tríada de exposición, ¿sí? El triángulo de exposición. Entonces, yo sé que ustedes son estudiantes de medicina, les encanta la fotografía. Entonces es un tema que es muy importante ampliarlo. Hay muchos tutoriales en YouTube, en las escuelas técnicas de fotografía allá en Asunción, en Paraguay, donde ustedes estén. Hay muchas formas de aprenderlo por internet para poder ampliar este tema del triángulo de exposición. Yo llevo algún tiempo en fotografía y todavía sigo aprendiendo más para manejar el triángulo de exposición. Entonces, si yo varío un ítem del triángulo de exposición, pues tengo que también intentar que los otros dos estén igual. Entonces la cámara fotográfica a mí me va a permitir mirar el exposímetro, que esté bien obturada, que tenga buena luz, que no vaya a quedar sobreexpuesta, ¿sí? O subexpuesta. Entonces sobreexpuesta es que quede estallada, ¿sí? Que tenga mucha luz, y subexpuesta que tenga menos luz. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta todos ustedes para que lo sigan ampliando. Pero yo creo que pues con esta explicación, pues lo más sencillo posible, lo que yo les puedo compartir, yo creo que
creo que ha quedado claro. Sergio, no sé si quieras invitar a los estudiantes si tienen alguna pregunta en este momento respecto al triángulo de exposición. Sí, claro. No sé si alguno de los chicos quiere escribir algo por el chat, hacer alguna pregunta hasta el momento sobre el triángulo de exposición. Si no, si es que quedó todo claro, pueden escribir también y el licenciado va a estar leyendo lo que tienen para decir, ¿verdad? O igual si es que quieren prender sus micrófonos sin problema alguno. Sí, claro, sí, claro. Pueden prender el micrófono y les podemos responder la pregunta respecto al triángulo. Creo que al momento no hay preguntas, licenciado. Sí, está muy claro el tema. Entonces, espérenme en un momento aquí, muchachos, yo cuadro aquí mi celular para poder estar pendiente aquí con la charla. Yo pienso que hasta el momento ha estado muy claro, ¿no? He estado muy claro y he podido, pues, explicarles respecto a este tema. Entonces, continuemos, Sergio, por favor, con la segunda imagen allí. Entonces, todas las cámaras, como ustedes ven allí en la imagen, todas las cámaras tienen sus utilidades, dependiendo de la cámara, sea Sony, Nikon, Canon. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero y lo que yo quiero transmitirles en este momento, es que lo más importante para mí como fotógrafo es poder aprender a manejar el modo manual, que no le tengamos miedo, que en un principio nos puede costar un poco habituarnos al modo manual, pero esto es muy sencillo y muy práctico de hacerlo. Entonces, entre más yo practique, pues más voy a tener la oportunidad de corregirme, de que otros me corrijan, de yo analizar mi trabajo, de yo analizar mis fotografías. Entonces, yo en el modo manual es donde yo puedo tener las tres variables, el ISO, la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero, entonces yo voy y busco el modo manual. Entonces yo voy y veo qué es lo que yo necesito, ¿sí? Veo qué es lo que yo necesito respecto a lo que estoy haciendo. Entonces voy a mostrarles aquí. Sergio, ¿me decís si se ve bien la imagen allí? ¿Puedes subir un poco más hacia la... Exacto. Y hacia más a la derecha, pues, mover. No, a la izquierda sería entonces. Ahí se ve. Listo, entonces ahí se ve una imagen de mi cámara y ahí están los parámetros. Entonces ven una imagen oscura, ¿cierto? Hay una imagen que está muy oscura, que no se ve muy bien. Entonces yo voy a buscar mi cámara en el modo manual. Entonces voy buscando los parámetros y voy viendo, ¿sí? Voy buscándole la luz, ¿cierto? Voy buscándole que ella vaya aclarando. Ven que ustedes voy manejando allí, entonces ven que yo voy buscándole la apertura del diafragma para que le entre más luz. Entonces miren, si notan allí el cambio, entonces dependiendo de lo que yo quiero, entonces voy jugando con estos parámetros. Y el ISO, entonces yo voy y busco el ISO y decíamos que en fotografía médica no puedo abusar del ISO, o sea, no puedo buscarlo muy alto porque la imagen me puede resultar granulosa. Entonces, miremos así. Entonces, si yo subo el ISO, pues voy a tener muchísima luz. Entonces, yo tengo que buscar un equilibrio. Entonces, digamos, dejémoslo allí ahora. Entonces, ven allí. Entonces, yo puedo tener aquí esta imagen. Mira, ahí está la pared. Entonces, puedo jugar con esos tres parámetros para poderlo realizar. Y aquí en la pantalla, allí está el exposímetro. Dice más 0,7. Entonces, ese exposímetro, digamos que puede estar en ceros. Entonces, tengo una imagen que está correctamente expuesta. O también el histograma también me dice si la imagen está expuesta o subexpuesta. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero, pues entonces yo voy buscando esas formas para tomar bien la fotografía. Entonces, ahora sí ya me vuelvo aquí otra vez para seguir conversando con ustedes. Entonces, pero ustedes saben
y es muy importante que lo tengan presente, que en fotografía todo es muy relativo, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiero, ustedes saben que estamos en la era moderna, ¿sí? Más adelante les voy a tocar un tema respecto a eso que aprendí hace poco. Entonces, no necesariamente una imagen está correctamente expuesta, pero resulta que a mí no me puede gustar. Entonces, hay imágenes que pueden tener menos color, menos luz, y resulta que artísticamente están muy bien. Entonces, a mí me gusta esa fotografía y a mi cliente también le gusta, o en la exposición o donde yo quiera promocionarla. Entonces, no necesariamente es que las imágenes tienen que estar correctamente expuestas, aunque queremos hacerlo siempre, pero dependiendo de la rama en que yo esté en fotografía, si es fotografía de retrato, si es fotografía de moda, si es fotografía médica, si es fotografía de cualquier índole, entonces esa foto para mí puede estar correctamente expuesta o está muy bien para lo que yo quiero. Entonces, muy importante eso también. Como tarea nos queda manejar el modo manual. Y entonces allí en la imagen ustedes ven acá el modo A, dice que le da prioridad a la apertura, el S le da prioridad a la obturación, y hay un modo P que es un modo programado, que es un modo automático, ¿sí? Es un modo automático. Entonces, por ejemplo, llegó un herido al servicio de urgencias, entonces, yo quiero retratar al médico de urgencias cómo intuba, ¿sí? A la enfermera cómo le canaliza la vena, al cirujano o al anestesiólogo que le está dando las compresiones torácicas. Entonces yo no puedo pues ponerme, le voy a colocar aquí el ISO en 100, luego no, en ese momento pues la cámara tiene un modo automático, entonces pum, yo tengo que disparar esa imagen. Entonces hay momentos en que se necesita un modo automático porque es urgente y es ya que se necesita esa imagen. Yo recuerdo hace poquito que estábamos montando una cirugía, el anestesiólogo estaba intubando al paciente y resulta que era una vía aérea, la epiglotis y las cuerdas bucales, era una vía aérea muy difícil y era un diagnóstico muy raro. Ese paciente tenía una cantidad de pólipos, una enfermedad, entonces yo estaba tan arrepentido de no tener mi cámara allí porque eso era un caso que se necesitaba exponerlo, se necesitaba que los anestesiólogos lo conocieran, entonces yo no tenía, pero si yo veo que están intubando y hay una imagen allí, porque cuando lo estaban intubando tenían como una pantalla que reflejaba la vía aérea, entonces, pero si yo me pongo ahí, en modo manual, entonces voy a ponerlo en 100, voy a subirle el ISO, la velocidad de obturación 1 sobre qué, no, o sea, modo automático y dispare. Entonces hay momentos en que ustedes lo necesitan hacer ese tipo de imágenes. Entonces continuemos, Sergio, con nuestra otra imagen allí. Entonces este es un tema muy amplio, ¿sí? Un tema muy amplio que se llama la temperatura de color, o en inglés el white balance, ¿sí? Entonces allí se ve en la imagen, ¿sí? Que la temperatura de color en fotografía se mide por grados Kelvin, ¿sí? Entonces hay temperaturas cálidas y temperaturas frías. Entonces allí, por ejemplo, dice que la luz de tungsteno o la fluorescente, como la que yo tengo acá, los bombillos, la luz pública, esta lámpara que está aquí dándome luz, pues tienen determinadas temperaturas. Un día soleado al mediodía dice que tiene una temperatura de 5000 Kelvin. El flash, el día nublado, la sombra, pues tienen temperaturas pues mucho más frías. Entonces, para darles un ejemplo, si yo voy a tomar una fotografía a la luz del día, pues yo no puedo tomar estos parámetros que yo tengo acá porque tengo luces diferentes. Entonces, si yo voy a tomar una fotografía con estos parámetros que yo tengo aquí en este momento, porque tengo una luz, tengo una bombilla, entonces yo tengo que cuadrar la temperatura de color, esos parámetros no me van a servir a mí para una luz en el día, para una fotografía, digamos, a las 4 de la tarde, ¿sí? O es más, en un quirófano. Entonces, en un quirófano yo necesito unas luces frías, ¿sí? Necesito
unas luces que reflejen la pared, el color de la pared, ¿cierto? Porque en los hospitales ustedes saben que el color blanco, los colores claros, pues transmiten tranquilidad. Entonces, si yo estoy tomando una fotografía con la temperatura de color de un día nublado en un quirófano, pues a mí no me va a dar, no voy a tener el resultado. Pero si yo en un quirófano busco la temperatura de color, ¿cierto? Que sea adecuada, tengo una luz tuxteno o una luz fluorescente, o si yo tengo una lámpara de un quirófano, entonces yo voy a poder buscar esa temperatura de color. Entonces, el tema de la temperatura de color es un tema muy amplio, ¿sí? Es muy amplio, entonces es importante también tenerlo en cuenta, qué temperatura de color necesita esa fotografía. Un ejemplo, todos saben que el ojo humano pues tiene la capacidad de saber qué tipo de colores hay, qué tipo de contrastes, de luces, de sombras, pues porque Dios nos dotó de esta generosa vista. Entonces nosotros podemos disfrutar de un atardecer, ¿cierto? Podemos ver las cantidades de colores, los matices, los contrastes. Nosotros nos extasiamos, ¿cierto? Con este don de la vista. Pero una cámara fotográfica pues no va a tener esa capacidad porque esto es un artefacto, es un invento del hombre. Pero tiene esa cámara la temperatura de color. Entonces ustedes buscan la temperatura de color, entonces, yo estoy en el día, estamos en una campaña de vacunación, en una vereda, en un hospital, entonces estamos bajo una tienda, hay mucha luz, hay un día soleado, entonces yo dependiendo de eso, qué tipo de temperatura de color voy a tener muy presente para tomar esa fotografía. Pero digamos que en fotografía médica estamos permaneciendo mucho en un hospital o en una clínica, entonces vamos a tener ese tipo de temperatura de color necesaria para ese instante. Ahora sí, continuemos, Sergio. Vamos ahora sí a tomar los ejemplos de qué tipo de fotografías podemos tener o qué es lo que queremos, qué estilo queremos. Ustedes saben que la fotografía es un lenguaje maravilloso porque nos permite representar emociones y valores de una forma directa y emocional. Entonces, eso es la fotografía. Entonces, debe ser una pasión, debe ser un hobby que nos guste mucho, que nosotros querramos, que manifestemos esas emociones a los demás. Entonces, aquí vamos a tener muy presente los parámetros de la cámara de esta fotografía. Entonces, personalmente a mí, como enfermero fotógrafo, me gusta mucho trabajar el estilo de clave baja, ¿sí? Hay un estilo que se llama clave baja en fotografía. Entonces ustedes ven que la luz de la lámpara, como la ven allí, está reflejándole la luz al cirujano. Él está muy concentrado, entonces es un tipo de fotografía que hay determinada luz que le refleja al rostro, a sus mejillas, a su nariz, a esas extremidades. Entonces le da una sensación de sabiduría, ¿sí? De seguridad. Vemos allí esa fotografía. Entonces, ustedes recuerdan allí. Entonces yo en esa fotografía no puedo utilizar aperturas del diafragma muy grandes, ¿sí? Porque si no me va a entrar mucha luz. No puedo utilizar ISOs muy altos porque voy a tener pues muchísima luz. Entonces voy a utilizar aperturas del diafragma. Recordemos, muchachos, aperturas del diafragma muy pequeñas, ¿sí? Para que esa lucecita entre tenuemente y pueda obtener esa fotografía. Eso se llama clave baja también, para que lo tengan muy presente. Lo apuntan por ahí a un ladito y pueden trabajar en fotografía médica, en los concursos, cuando ustedes estén haciendo ese tipo de fotografía, entonces pueden tener la clave baja. Continuemos, Sergio, allí, por favor. Muy bien, entonces aquí tenemos otra fotografía, ¿sí? Entonces aquí lo que yo hice fue utilizar, y que quiero que ustedes tengan muy presente, la ley de la mirada, ¿sí? La ley de la mirada se
Sergio, ¿me puedes conectar a mí la cámara, por favor? Yo les muestro cómo es. En la cámara para yo verme. Eso, muy bien. Entonces, la ley de la mirada, ¿sí? Entonces, ustedes han observado que cuando yo hago esto, hago así, entonces yo miro, entonces tengo un espacio acá, ¿sí? Tengo un espacio, entonces la ley de la mirada es que yo estoy mirando al horizonte, estoy mirando un objeto y tengo un espacio aquí al frente que me permite a mí darle un estilo a esa fotografía. Entonces, en concurso médico, apúntenlo allí, la ley de la mirada, para que la tengan muy presente. Pero si yo le tomo una fotografía así como estoy aquí en este momento, pues puede que esté bien, pero miren que yo, pues un médico que esté con la cara así como estoy aquí, parece que estuviera ahogado, sin respiración, entonces no va a tener esa gracia. Pero si yo hago esto, entonces miren todo el espacio, entonces yo miro así, como Brad Pitt mirando el atardecer. Entonces, ese es más o menos el estilo, ¿sí? El estilo de la ley de la mirada. Volvamos a la fotografía. Por favor, Sergio. Pongámosla, eso, muy bien. Entonces, miren allí que el cirujano está haciendo una cirugía de cara muy delicada. Entonces tiene la ley de la mirada, como decíamos, está mirando un objeto, está mirando un horizonte, está muy concentrado. Entonces ustedes ven que la fotografía está en clave baja, ¿cierto? Hay una luz que le refleja su rostro, que le refleja sus manos. Entonces es un estilo muy llamativo que impresiona a los demás, que transmite un mensaje, que transmite un estilo. Entonces yo tengo que jugar con la luz de la lámpara, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero reflejar? La mirada. El cirujano ni siquiera se dio cuenta que yo le tomé la fotografía. Entonces, si ustedes están en un quirófano, si ustedes están en un servicio de urgencias, entonces muchas veces uno quiere pedirle al cirujano que pose, pero no necesariamente hay que hacerlo. Entonces siempre hay que captar esa imagen, esa mirada. Entonces miren la mirada que tiene el cirujano, es penetrante, es profunda, es muy segura, porque está muy concentrado. Entonces eso es un detalle muy importante para que lo tengan presente. Entonces apunten allí la ley de la mirada y la ley de los tercios, ¿sí? La ley de los tercios también es una ley muy importante para la fotografía, ¿sí? Es que la imagen no quede centrada, sino que hay determinados puntos con los cuales yo me puedo guiar para tomar una fotografía. Entonces, la ley de la mirada y la ley de los tercios. Continuemos, Sergio, con la otra fotografía. Seguimos con el estilo clave baja, ¿cierto? Con el estilo clave baja. Entonces aquí vemos el cirujano, tenemos la luz del quirófano, ¿sí? La lámpara. Es una imagen mucho más imponente, ¿sí? Una imagen que está transmitiendo seguridad. Tengo un ángulo muy diferente, vamos a verlo más adelante. Entonces apagamos las luces, le podemos pedir al cirujano que pare un momentico la cirugía para poder tener esa posición. Ustedes ven que siempre la imagen tiene que tener, las manos deben estar muy completas, ¿sí? No pueden, como por decir, mochar la imagen o cortar las manos, los codos. Entonces miren que las manos están completas, ¿sí? Entonces eso es muy importante, tener presente todos esos parámetros y esos detalles. Entonces, esa es la imagen que yo les quería proyectar en este momento. Entonces ven que están completas. Entonces son detalles que ustedes deben tenerlo muy presente. Entonces no sé, Sergio, quiero escuchar algún comentario, alguna pregunta. No me gusta como hablar muy seguido porque siento que me gusta interactuar. Entonces quiero invitarlos a que prendan sus micrófonos y me hagan alguna pregunta. Y si no la podemos responder, no. Sí, claro, no hay problema, licenciado. Por lo menos por mi parte, vamos bastante bien.
Bueno. Yo creo que los chicos también no están teniendo ninguna pregunta. De todas maneras, lo que podemos más o menos también enfocar es cuáles son fotos que se pueden, por así decirlo, presentar en Congreso y cuáles no. Eso es lo que es una pregunta que también suele estar. Listo, Sergio. Gracias por la pregunta. Entonces, los detalles que yo quiero transmitirles desde mi experiencia, desde como enfermero fotógrafo, pasa otra imagen, Sergio, yo te voy mostrando. Pasemos otra. No sé si... devuélvete esa imagen. Esa. ¿La puedes reducir un poquito, Sergio? No sé si es que está como muy ancha. No, déjala así, Sergio, listo, déjala así. Entonces, para un concurso médico o para una exposición, que es el tema que nos interesa, ¿sí? Entonces, tienen que ser unas imágenes limpias, ¿sí? Entonces, ustedes ven que los cirujanos pues tienen los guantes limpios. Cuando ustedes vayan a tomarle una fotografía a un médico, entonces que el gorro esté bien puesto, que la blusa esté bien puesta, que el tapabocas esté bien puesto. Entonces todos esos detalles son muy importantes tenerlos en cuenta. ¿Sí? La presentación del cirujano, entonces muchas veces pueden tener la bata pues mal puesta, ¿sí? Dependiendo de donde yo esté, si esté en un servicio de urgencia, de cirugía, de cualquier índole, entonces yo voy a procurar que a la persona que yo quiero captarle la imagen esté bien presentada, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ustedes tienen que tener un consentimiento informado del paciente, hacerle informar que esa imagen puede ir a un concurso, ¿sí? Tienen que respetarle la dignidad del paciente, ¿sí? Si él quiere que se le muestre la cara, si no quiere que se le muestre, si sí o si no. Entonces, aparte de todos los detalles técnicos, tienen que tener muy presente el consentimiento del paciente o de quienes están inmersos pues en la fotografía. Entonces, esos son los detalles que tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Entonces, ya vimos un poquito la parte técnica de la fotografía como tal. Por ejemplo, esta imagen, yo no solamente voy a trabajar clave baja, sino también una imagen que se llama con clave alta. Entonces, miren que las imágenes están allí correctamente expuestas, la temperatura del color, ¿sí? Entonces, yo no puedo tener una imagen cálida allí porque no me va a reflejar lo que yo quiero. Entonces, miren que es una imagen muy sana, está el cirujano y el instrumentador, entonces tengo que intentar que esté correctamente expuesta, ¿sí? Expuesta. Entonces vamos a trabajar la ley de la mirada, la espontaneidad, ¿sí? Y téngalo muy presente. Voy a nombrar aquí a varios que veo aquí. A Ale, a Arnaldo, a Eduardo, a Emanuela, a Fátima, a Génesis. Miren la situación coyuntural que estamos viviendo con el COVID. Entonces, en los hospitales en que ustedes estén, pues tienen una gran oportunidad de tomar una fotografía en cuidados intensivos, cuando una enfermera esté atendiendo a un paciente. Entonces yo necesito sacar la cámara en automático, ¿sí? En automático, y voy a captar esa imagen porque yo la necesito para un concurso. Entonces estas imágenes que yo les mostré, pues son las que yo realizo en mi trabajo, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener muy presentes los detalles. Por ejemplo, las bases del concurso que me mostró Sergio, hablaban de los servicios de obstetricia, de urgencia, de pediatría. Entonces yo tengo que estar muy pendiente de eso para un concurso. Pasemos, Sergio, yo te muestro una imagen allí. Pasemos esa imagen, ¿sí? Entonces, ¿quién me quiere describir esa imagen? O si alguien la había visto, o si alguien tuvo la oportunidad de esa imagen el año pasado, fue nominada para la fotografía del año. ¿Será que el fotógrafo se puso a buscar los parámetros? Vamos a cuadrarle el ISO, vamos a la velocidad de obturación.
¿Qué fue lo que hizo el fotógrafo allí? ¿Y por qué es tan impactante esa imagen? Quiero que me cuenten, que alguien me hable, por favor. Emanuela, gracias, una imagen muy tierna, ¿sí? Quiero escuchar a alguien que me comente, no, pues estamos es para compartir. Una foto esporádica, muy bien Eduardo, muy bien. Entonces, imagínense, pues el cirujano tiene sangre, ¿cierto? Tiene sangre en los guantes, el niño está expuesto, no tiene pañalitos, es graciosa a la vez y se ve la felicidad del cirujano. Entonces, pues cuando hay mucha sangre, ¿sí? Cuando hay un herido o eso, pues las imágenes vamos a proyectarlas en blanco y negro. Pero ¿saben por qué fue nominada a la fotografía del año? Pues porque es que el niño le está quitando le está quitando el tapabocas. Eso, entonces imagínense, entonces estamos en la época del COVID, pues todo el mundo habla de tapabocas, todo el mundo, pues ante esta tragedia, entonces, claro, es una foto que, entonces eso, entonces para un concurso, si ustedes como residentes de medicina, de enfermería, de las áreas de la salud, entonces van a intentar captar esas imágenes, tienen que estar muy pendientes de lo que, van a estar muy pendientes de lo que se quiera transmitir allí en ese momento. Entonces, uno se puede imaginar esta fotografía en un concurso, pues lo más seguro es que va a ganar, lo más seguro es que va a ganar. Espérenme un momentico, aquí yo cuadro una cosa. ¿Quién más me quiere comentar de la foto? Otro comentario allí. ¿Qué más les gustaría comentar de esa fotografía? Pues espérenme un momento aquí, por favor. Espérenme un momentico aquí, que... Hay una pregunta, licenciado. Sí, señor. Te lo leo, no hay problema. Este dice, cuando hay sangre, ¿siempre se tiene que poner la foto en blanco y negro o depende? Espérame, por aquí, por favor, yo paro esta cosita acá y ya te ayudo ahí. Espera un momento aquí, yo guardo esto aquí. Listo. Sergio, sí, entonces cuando hay sangre, pues lo ideal es que pues, la imagen esté lo más limpia posible. Dependiendo de lo que tú quieras transmitir, digamos, si hay mucha sangre, ¿sí? Si es una situación trágica, pues que alguien falleció o que llegó un herido a urgencias o que hay un momento muy difícil pues en la fotografía, digamos, llegó un herido a urgencias y resulta que yo le tomé la fotografía y el paciente falleció, pues claro que yo la tengo que poner en blanco y negro porque es un momento muy complicado, ¿cierto? Pero en este caso, pues se puso a color, en blanco y negro, pues porque es un recién nacido, ¿cierto? Entonces, pero también se puede poner en color dependiendo del momento en que de lo que yo quiera transmitir. Digamos, si hay sangre en las manos o en la bata, pues dependiendo, pero lo ideal es que sea en blanco y negro, como respetando esa imagen. Y si ocurrió algo pues trágico, sí, el paciente falleció o llegó un herido, entonces, o hay exposición de líquido, entonces lo voy a poner en blanco y negro. Pero lo ideal es que nosotros transmitamos esa imagen lo más limpia posible.
Listo, Sergio. Entonces ahora sí continuemos con la otra imagen. Vamos con esta fotografía. Entonces, aquí esta fotografía es de un cirujano con el que yo trabajo. Entonces, miren allí que, perdón, miren allí que yo juego con la imagen, con la lámpara de fotografía. Entonces, miren que el bombillo está reflejando su cara, su rostro, inclusive se le alcanza a ver el logo de como cirujano. Tiene una mirada penetrante, tiene la ley de la mirada, insisto pues en esa técnica fotográfica. Entonces yo también juego con la luz, ¿cierto? Las apago, las prendo, trato de transmitir esa fotografía. Entonces miren que puedo yo utilizar los recursos que tengo a mi alcance. Hay una lámpara de cirugía, está la lámpara que tiene en la cabeza también. Entonces, dependiendo de eso, cuando un cirujano vaya cortando pues la parte del cuerpo, ustedes saben que hay un electrobisturí y él lo que hace es, le sale humo, ¿cierto? Sale humo de su cuerpo, entonces también allí puedo que ese humo suba a su cara, puedo en ese momento tomar la fotografía y puedo tener un buen resultado. Entonces, siempre eso en un concurso en Paraguay, en Asunción, el que están haciendo en este momento, esos detalles son muy importantes, ¿sí? Está el humo, la lluvia, puede estar un cirujano o un médico de urgencias que esté con sangre en la cara o que esté lloviendo, tenga una mirada penetrante en ese momento o alguien se asustó. Entonces yo voy a estar pendiente de esos detalles para poder reflejar lo que yo quiero transmitir. Sigamos allí con la nueva imagen allí. Entonces, ustedes saben que no todo es negocio en las redes sociales, ¿sí? O sea, a veces nos centramos como en tener likes, en que nos compren, en conseguir pacientes, aunque eso pues uno tiene de qué vivir de algo, ¿cierto? Pero nunca nos olvidemos de la parte humana, ¿sí? Ante todo, pues somos fotógrafos, somos humanos, entonces a mí la fotografía no se me puede convertir tampoco en negocio, que yo no me olvide de que no solamente sean los cirujanos, sino que yo también puedo tomar imágenes que transmitan felicidad, que transmitan seguridad, que el cirujano va a saludar al paciente a urgencias, que el médico le toma la mano al paciente que va a morir, ¿cierto? Eso es algo impresionante. Ustedes saben que una persona cuando decide morir, ¿sí? Cuando la ley se lo permite, pues un paciente debe morir dignamente, no debe tener hambre, ¿sí? No debe tener frío, debe estar bien arropado, acompañado. Entonces están los familiares que le toman la mano, el médico con la mirada. Entonces todos esos detalles ustedes también lo tienen que transmitir. Por ejemplo, esta imagen que ven allí en este momento, pues esa imagen no es una fotografía mía, ¿no? Pues para que no vayan. Una fotografía que yo tomé en un programa que a mí me gusta muchísimo. Pues me gusta verlo porque yo aprendo mucho. Entonces siempre nos han dicho, si usted quiere aprender de fotografía, quiere aprender vea películas, ¿sí? Pero si yo quiero aprender fotografía médica, entonces yo tengo que ver programas que contengan imágenes médicas, que tengan videos, que yo vea cómo entran a urgencias, sí, entonces hay muchos programas de televisión, entonces allí yo puedo inspirarme en las imágenes para poder tomar fotografías. No quiere decir que es que yo esté imitando todo el tiempo, porque esa no es la idea, pero si yo veo una fotografía que es muy buena, pues yo la puedo imitar, pero pues, que eso no sea el hecho, sino que tengo que inspirarme para poder hacer que esa fotografía sea lo más original posible. Entonces, esa imagen que ven allí es tomada de un programa de televisión, entonces yo quiero que alguien me la describa. ¿Qué le está transmitiendo el cirujano al paciente? ¿Qué le quiere transmitir?
quiero que participen ustedes. Eduardo Valenzuela, confianza, ¿cierto? Confianza, y muy bien. Seguridad, ¿cierto? Te está interesando que no solamente el cirujano va a estar listo cuando el paciente esté lavado, cuando tenga los campos quirúrgicos, no, sino que él va y lo saluda. Entonces imagínense en esta fotografía. Entonces, en un concurso médico, ustedes, empatía, muy bien, Sergio, empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, muy bien. Entonces, en un concurso médico, ustedes pueden ver, ¿cierto? Pueden ver programas, pueden ver otro tipo de fotógrafos con los cuales ustedes se pueden inspirar, ¿sí? Hace poquito yo estuve en una charla de fotografía en una escuela acá en Medellín. Entonces se mencionaba que pues, los primeros artistas en qué se inspiraron, en la naturaleza, ¿cierto? Empezaron a pintar la naturaleza, los retratos. Entonces, que hoy en día nosotros también nos podemos inspirar en otros fotógrafos, en los programas. Entonces, no necesariamente tiene que decir, no, es que no podemos imitar. No, podemos tomar otros ejemplos y podemos transmitirlos. Entonces, esta imagen es de un programa de televisión, es un neurocirujano, pues uno de los más competentes en el mundo. Es un especialista que hace resección de tumores cerebrales con los pacientes despiertos, imagínense. Entonces el paciente está despierto mientras él va sacando el tumor, el anestesiólogo o ellos le van pidiendo que silbe, que hable, que cuente números. Entonces, porque cualquier movimiento que el neurocirujano haga y falle, o que el paciente empiece a hablar cosas que no son, o que no cuente los números, o que no siga unas notas musicales, pues le va a indicar a él que hizo, pues que no está haciendo bien su trabajo, o que hay daño cerebral. Entonces, imaginen una cirugía de ese tamaño, pues se necesita que el especialista esté en ese momento. Entonces, eso es muy importante, que lo tengan presente. Sigamos allí con otra imagen. Vamos a ver por aquí. Eso, muy bien. Entonces, ya hablamos acerca del triángulo de exposición en fotografía. Entonces, para un concurso médico, el que ustedes están haciendo en este momento, lo más importante es que ustedes tengan presente los ángulos en fotografía. Ahí está el ángulo cenital, el ángulo picado, el ángulo normal, el ángulo contrapicado y el ángulo nadir. Entonces, dependiendo de ese ángulo, ustedes van a querer transmitir el tipo de fotografía. Entonces, digamos, la luz cenital, la que va aquí encima de mi cabeza, pues ustedes la han visto en las películas, que van a interrogar un preso, entonces hay una luz allí, entonces eso transmite un sentimiento. El ángulo picado, ¿sí? Ustedes han visto en las películas que a veces pasan a un niño abandonado, a una mamá, entonces le ponen ese ángulo, entonces a uno le da como tristeza ver ese ángulo así, ¿cierto? El ángulo normal, ¿sí? Pues para una tipo de fotografía, y el ángulo contrapicado. Entonces, el ángulo contrapicado, Sergio, si te devolves un poquito a la imagen, devuélvete, porfa. Devuélvete más, un poquito más allí. Ahí. La anterior, esa fotografía tiene un ángulo contrapicado. Entonces, lo que yo hago es agacharme un poco. Entonces, le tomo la foto al cirujano plástico, y esa fotografía en ese ángulo me va a transmitir poder, me va a transmitir seguridad, ¿sí? Me va a transmitir confianza. Entonces, está el cirujano con el bisturí, con el equipo que tenga en ese momento. Entonces, ese ángulo a mí me va a transmitir eso. Y ese es uno de los ángulos con los cuales yo más manejo en este momento. Entonces, esa fotografía es de un cirujano de acá de Medellín, y en los comentarios de Instagram lo que decían los seguidores era qué imponencia, qué seguridad, qué foto tan imponente, tan segura. Entonces, ese es el mensaje que queremos, transmitir sentimientos, transmitir
emociones a quienes ven nuestras fotografías. Entonces, ahora sí sigamos con las fotos, sigamos un poco más con ahí los ángulos. Entonces, ahí vemos esos ángulos en fotografía. Entonces, así mismo, si queremos una luz en un ángulo picado, pues movemos la lámpara del quirófano, ¿sí? O si queremos un ángulo contrapicado, pues movemos la luz, ¿sí? En ángulo contrapicado, la que nosotros queramos transmitir en ese momento. Entonces, dependiendo de donde estemos, pues vamos a tener esa posibilidad de jugar con los ángulos en fotografía. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan presente. Ustedes saben que hay herramientas también para edición, hay unas para editar las fotografías. Puede que por más que utilicemos los parámetros en fotografía, pues queremos que nuestra foto esté con más luz, que la temperatura de color falle un poco, ¿cierto? Entonces, personalmente yo utilizo Snapseed, es una aplicación en celular que es muy valiosa, que me sirve mucho a mí, pues porque yo vivo a las carreras, ¿cierto? Entonces, yo siempre estoy trabajando mucho y pues yo en la hora de descanso, en el almuerzo, cuando tengo libre, pues yo con esa aplicación yo edito las fotografías. Si yo necesito pues algo profesional, pues en este caso ustedes para ese concurso, pues voy a utilizar otro tipo de herramientas de edición como Photoshop, ¿sí? Entonces voy a utilizar ese tipo de herramientas. También manejamos, pues yo tengo un equipo colaborador, entonces también utilizamos Adobe Premiere, pero eso es en video. Pero lo más importante ante todo es la originalidad, la autenticidad. Es verdad que necesitamos editar una fotografía, pero entre más natural esté, entre mejor sea el resultado, ¿sí? Porque eso lo evalúan muchísimo. No vamos a querer mostrar una fotografía en un concurso que esté sobreeditada. No lo vamos a hacer porque eso va a ser perjudicial. Entonces, entre menos editada esté, mucho mejor, pero vamos a necesitar edición dependiendo de lo que nosotros queramos transmitirle a los demás. Entonces, esos son los temas que quería explicarles a ustedes. Hemos hablado, pues, respecto al triángulo de exposición, la experiencia que yo tengo, lo mucho que me falta por aprender. Entonces, ya para terminar, es muy importante las normas de comportamiento, ¿sí? Las normas de comportamiento en un quirófano. Entonces, yo sé que ustedes son estudiantes de medicina allá en Paraguay. Entonces, ustedes van a estar en urgencias, en un servicio, y pues van a tomar fotografías. Entonces, si yo como fotógrafo me contratan y voy a un hospital, pues yo tengo que ser amable, tengo que saludar a los demás, tengo que decir buenas tardes, buenos días, tengo que saludar a las personas de servicios generales, a todo el que yo pues vea, porque no quiero entrar con una cara amargada o que digan quién es, ¿sí? Entonces yo tengo que presentarme, yo soy Samir, soy fotógrafo, estoy aquí en este momento tomando unas fotografías para determinado cirujano. Entonces a mí eso me va a generar confianza para yo tomar las fotografías. Entonces que tampoco tengo que demorarme mucho en una institución, no puedo quedarme 2 horas tomando fotografías, que yo tenga que estar estorbando, viene un paciente en urgencias y yo como fotógrafo esté allí estorbando o molestando a los demás. Eso tampoco tiene que ser así. Yo tengo que tomar mis distancias, estoy en un quirófano, no puedo tocar nada estéril, tengo que ser amable con los demás, tengo que saludar a los demás. Si voy a comer algo, pues lo tengo que hacer pues prudentemente, no ser confianzudo. Entonces, que cuando seamos fotógrafos y nos contraten en un hospital, sea en un consultorio, que no seamos un estorbo para los demás, sino que seamos personas que seamos agradables y que tengamos esa posibilidad de interactuar con los demás. Pues porque, por ejemplo, las fotografías que yo les tomé, eso no es trabajo solamente mío, ¿sí? Eso es trabajo del instrumentador quirúrgico, porque él me ayuda a limpiar la piel, él me ayuda a poner los campos limpios, ¿sí?
las enfermeras que están en la sala de cirugía también, ellas me ayudan, ¿cierto? Entonces, yo tengo que lograr esa amabilidad con todos, entonces que no seamos un estorbo, sino más bien que seamos parte del equipo de trabajo. Entonces, que si yo voy a estar solamente 1 hora en un quirófano, pues 1 hora y yo me tengo que ir. Y ahora menos en pandemia, ¿cierto? No, pues no lo tengo que hacer así. Entonces, esa es la charla que yo quería darle. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención, a Sergio por la invitación. Los invito a que me sigan en Instagram, @enfermerofotógrafo, y en Facebook también estoy como enfermero fotógrafo. Allí van a ver videos, ¿sí? También he montado algunos videos, resultados de cirugía. Yo no muestro los resultados de cirugía de los cirujanos con los cuales yo trabajo. Eso ya le corresponde al cirujano, entonces yo eso no lo puedo hacer, mostrar unos implantes de mama, mostrar una liposucción, mostrar una rinoplastia. Yo eso no lo tengo que hacer, eso le corresponde al cirujano. Entonces les agradezco mucho la atención a todos ustedes y esperamos vernos en otra oportunidad y espero que me sigan, ¿sí? Cualquier pregunta, inquietud, pues estoy para